Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a mostrar el proceso de diseño estructural de un techo de auditorio. El techo que se elaboró se trata de este techo con doble pendiente, ¿ok? Con pendiente hacia el centro de la estructura, una pendiente hacia este lado, una pendiente hacia este lado. Las columnas están espaciadas en esta dirección en un promedio de 3 metros, 3,25, 2,80. Vamos a indicar como 3 metros. Y en la otra dirección tiene una distancia aproximada de 10 metros y una longitud total de largo de 25 metros, lo que hace un área de 250 metros cuadrados a cubrir. ¿Ok? En cuanto a al diseño estructural, este comienza en realidad desde la recepción de planos de arquitectura. En este caso, esta es la propuesta arquitectónica en la cual se puede ver esas columnas que mencionábamos a 3,25 metros, algunas de ellas existentes desde el primer nivel, y por eso el motivo de que ya no es necesario proponer otras columnas, solamente hay que verificarlas. Em, Bien, el detalle con esta estructura, por ejemplo, de comentario, es que el arquitecto tenía de propuesta, bueno, tenía todavía una propuesta ambigua en la cual ya, se puede ver algún perfil de peralte continuo, que de unas dimensiones aproximadas de 15 centímetros. En realidad todavía no lo tenía propuesto, pero quería que se vaya avanzando con el detalle estructural. Ahí aparecía de 15, pero acá aparece un peralte variable de 70 en un extremo, va creciendo a 1 metro, pero luego menciona que este detalle del techo no es, estas alturas no son del tijeral y se tenía que hacer un cambio. ¿Ok? Por ejemplo, acá si se puede ver el peralte de este se indica variable entre una altura de 70 y finalmente acá en el extremo una altura de 40. Entonces se le plantea, siendo conservador, quizá un peralte de 70 pudo ser algo exagerado, en el cual inicialmente se le plantea un peralte de 40, perdón, de 70 centímetros, el cual sí, puede ser exagerado y al ser sin variación, se debe realizar una iteración de la estructuración y modificarla. Bueno, como segunda propuesta, hay que plantear un peralte menor, dimensiones menores también de perfil, porque puede resultar un poco pesado, y se plantea un peralte uniforme de 40 centímetros. Sin embargo, luego, ante algunas observaciones del arquitecto o su cliente a su cliente, el diseño vuelve a cambiar y se menciona que ya no se quiere solamente la pendiente en esta dirección, sino que tiene una canaleta en toda esta parte lateral. Entonces quiere además unas pendientes en esta dirección. A lo que me refiero es que requiere unas pendientes en esta dirección, ¿no? En la dirección del tijeral. Unas pendientes para colocar unas canaletas en el extremo. Bueno, entonces esta fue la propuesta final. En realidad es un proceso iterativo del diseño estructural. Hay que ir viendo aspectos no solamente estructurales, sino también constructivos. Y finalmente se adapta en los laterales un peralte de 10 centímetros, que es casi insignificante, se puede considerar igual a cero si quieren en el modelado. Y en la parte central una altura que corresponda a una pendiente 1 en 10 para poder tener un retiro de la cantidad de material encima o de lluvias excedentes que pueda fluir a la parte lateral en las canaletas. ¿Ok?
El proceso debe iniciar en el modelado de esto, en el predimensionamiento. Ya se les está mencionando la altura que pues se tomó de 10 centímetros inicialmente en el extremo para adaptar la siguiente sección de la canaleta, que aparece por acá, si no me equivoco. No la podemos ver directamente en el plano. Acá. Esta es una canaleta en U con el tijeral de 10 centímetros en el extremo. Es este de acá. Ya. Teniendo ese peralte, la pendiente que requerimos, podemos plantear en el centro el peralte que va a resultar. En este caso resulta un peralte de 60 centímetros. Y ese peralte debe ser verificado para cumplir las deflexiones mínimas en el centro de las deflexiones máximas en el centro de luz, a partir de ese peralte y las secciones que se propongan, ¿no? En el caso de las secciones también fue un proceso iterativo, porque al inicio se planteaban perfiles doble angulares, luego se bajó a un cambio de perfiles tubulares. Entonces, planteado el peralte, la distancia entre montantes, se coloca una distancia aproximada que la mayor cantidad de elementos diagonales tengan un ángulo entre 30 y 60 grados, siendo lo mejor que tener un ángulo de 45 grados. En este caso, por ejemplo, se toma un ángulo en el primero de 33 grados. Sin embargo, mientras se va inclinando los diagonales debido al peralte, este va disminuyendo hasta 18. No es malo tener un peralte de 18, pero si no hubiesen sido perfiles tubulares, si fueran, por ejemplo, perfiles angulares, la conexión sería más complicada. ¿Okay? Entonces también hay que tener en cuenta esos aspectos. Los perfiles tubulares hacen quizá un poco más sencillo la soldadura entre diagonales, montantes y bridas, sin la adición de planchas adicionales. En el caso de elementos angulares, en muchas ocasiones es necesario la adición de planchas. ¿Okay? Por lo general no es bueno eliminar tampoco algunos dibujos que ya se hayan realizado, por más que tengan cambios, para en alguna ocasión tomarlos de referencia. ¿Ok? Entonces, con ese predimensionamiento se pasa al modelado. En el modelado se dibuja teniendo en cuenta los elementos estructurales más resaltantes e importantes, pero sin llegar a la exageración de elementos modelados. ¿Ok? Alguna vez en algún alumno que tuve de los cursos que brindo en estructura metálica, algún alumno modeló las canaletas por ser de acero. Sin embargo, esas canaletas no tienen función estructural, no deberían ser modeladas. Y a pesar de que no provocan un error grueso en las fuerzas resultantes, sí pueden provocar errores en la cantidad de modos espurios, en los modos espurios que no tienen masa participativa relevante. Entonces, por ejemplo, si vemos de este modelado los resultados de modos propios, se puede ver que tiene un 99% de masa participativa en X y 99% de masa participativa en Y. Con el primer modo en la dirección X con un 98% de masa participativa, y luego de esto aparecen modos espurios todavía, es decir, modos sin masa participativa relevante, ni en X ni en la dirección Y, tampoco en la dirección rotacional Z. En el modo rotacional Z aparece todavía en el tercero. Sin embargo, no hay irregularidad en planta ni elevación, al ser un techo bastante ligero. El cuarto modo aparece con una masa participativa elevada, un poco considerable en la dirección X. Se podría considerar el periodo fundamental en X como 33 segundos,
O también se puede considerar uno en el que aparezca mayor masa participativa, que vendría una mayor cantidad de masa participativa, que vendría a ser el modo 16. Los modos intermedios entre el modo 4 y el modo 16 son modos espurios en realidad que no tienen significancia al no tener una masa participativa. Entonces, estos periodos al comportamiento sísmico no indican aspectos relevantes. Por ejemplo, si uno observa el desplazamiento del modo 6 o del modo el desplazamiento modal 10, si queremos ver, por ejemplo, en una escala de colores resultados, se puede observar que el desplazamiento es principalmente vertical. ¿Ok? Al ser un desplazamiento vertical, no es un modo predominante en el comportamiento sísmico, lo cual sí sucede, por ejemplo, con el modo 1, 4 y 16. El modo 1 es un desplazamiento totalmente en la dirección Y. Podríamos cambiar los colores resaltantes en la dirección Y. O bueno, vamos a ver el modo 4. El modo 4 tiene un movimiento de traslación en X, pero es simplemente del techo. Al ser ligero no tiene desplazamiento todavía importante de las columnas. Y son las columnas las principales que se deberían ver afectadas por el sismo en la dirección X. Si vemos el desplazamiento del modo 16, el modo 16 sí tiene un comportamiento, un desplazamiento de las columnas, un desplazamiento importante de las columnas, como se puede ver en la escala de colores, y vendría a ser más afectado por el movimiento sísmico, un periodo que se puede considerar como su periodo predominante en la dirección X. ¿Okay? En realidad son varios aspectos que hay que tomar en cuenta. El desplazamiento del techo que puede verse exagerado en este momento es simplemente por el nivel de escala que se le está dando. ¿Okay? Se puede reducir ese desplazamiento a una visibilidad mejor. Entonces, luego del modelado y una verificación de la estructuración con los modos y masa participativas predominantes, se le comienza a colocar carga. En este caso se han definido los casos de carga, por ejemplo, del caso de carga muerta, caso de carga viva, viento en X, viento en Y, y los sismos en las direcciones X y Y. ¿Okay? Todos se agregaron bueno, las cargas gravitacionales y de viento se agregaron en el techo. Luego del análisis se pasa a la, a la definición de combinaciones según las normas, y para el caso de los elementos de acero se toman las normas de la E090, que son estas de acá, hasta el caso de 0,9 más sismo en Y, y en el caso de concreto son estas de acá para el diseño de columnas de concreto. ¿Ok? Bueno, después de definir y cumplir con las exigencias de las normas y el diseño, que se puede ver en un ejemplo de diseño por ratio de colores de los cuales excedan el 80%, en este caso el diseño por software podemos extraer, retirar, vamos a retirar, por ejemplo, las barras de 5 octavos que sirven de atiesadores, los cuales solamente se diseñan por esfuerzos axiales y se pueden retirar del diseño que realiza el software. Perdón, creo que lo dejamos finalmente con barras de media. Entonces se pueden retirar. Y este diseño me muestra el diseño de los elementos. Voy a quitar además la vista de los paneles. Y vean que la mayor cantidad de elementos se encuentra en un nivel de esfuerzo menor a 0,8. Si observamos los extremos, estos ratios, por ejemplo, este ratio del elemento superior de la brida, que se encuentra con un ratio de 1,138, se puede ver que se debe a un esfuerzo de flexión.
En realidad, en los elementos TRAS, los esfuerzos de flexión no son predominantes y no se deberían revisar. El detalle es que al realizar un modelo tridimensional, los software necesariamente involucran el análisis por flexión, no se puede retirar, ¿ok? Pero se debe considerar principalmente las cargas axiales y vean que el nivel de esfuerzo en el ratio axial es menor al 10%, cosa que sí es predominante en los elementos del centro, ¿ok? Por ejemplo, se puede ver en este elemento que la fuerza axial tiene una relación de 20%, incluso todavía se está considerando acá flexión en la dirección débil. Uno puede ver la flexión en este elemento, si queremos ver por qué combinación de carga es la predominante, 1.2 por 1.6, y mostramos la carga, la combinación, el esfuerzo de momento por la combinación crítica, se puede ver que los esfuerzos de flexión predominante son en los extremos. Otro detalle es que esta zona de extremos, el modelo no puede considerar en muchas ocasiones algunos detalles de conexiones. Y en este extremo, el detallado estructural lleva planchas. ¿Okay? Entonces, es otro aspecto que va a resaltar la estructura. Y acá se indica que lleva planchas de extremos de 1/4, por lo cual la flexión en esa ubicación se ve disminuida y no se debería considerar. ¿Okay? Por lo tanto, los esfuerzos límites de diseño se consideran principalmente en los elementos centrales y las montantes y diagonales que tienen esfuerzo mucho menor. Este elemento de la vertical también tiene esfuerzo por flexión en la dirección menor, que se debe por 1.2, 1.6. No debería considerarse esos esfuerzos de flexión. Por todo lo demás, el diseño es correcto. También en estos elementos de correas en la parte superior, en esos, por ejemplo, sí se debe considerar los esfuerzos de flexión, porque trabajan principalmente a la flexión de ese elemento apoyado en los extremos. Okay. Luego de definir las secciones, se puede proceder al detallado en planos, al detallado de las secciones, haciendo planos de lo general a lo particular, ¿no? Vean que se inicia por las especificaciones generales en dimensiones en planta, elevación, y vamos bajando al nivel de detalle en conexiones y perfiles. ¿Ve? Los perfiles usados, las conexiones elaboradas, eh, algunos detalles de conexión, por ejemplo, los anclajes encima del apoyo de la columna, se deberían realizar, si no es por hojas de cálculo, a través de algunos software detallados. En este caso, en la memoria de cálculo se indica estos detalles. Este es el índice que por lo general presento, a aspectos generales, la estructuración que se ha llevado a cabo, el análisis sísmico y el análisis de viento, y los resultados obtenidos, ¿no? Aspectos generales sísmicos, resumen del análisis sísmico, al ser una estructura de colegio, tiene categoría A. Los sismos aplicados, las fuerzas de diseño, los límites de distorsión obtenidos, los diseños de columnas y los diseños de anclajes que pueden ser más detallados y elaborados, ¿no? Al no tener, se pueden elaborar por hojas de cálculo manuales o en este caso a través de un software más detallado. ¿Okay? Como les mencionaba, el peralte va a cumplir un límite de desplazamiento en el centro por unos casos de carga, en este caso de la carga viva y la carga muerta más la carga viva, que tienen estos límites de deflexión, ¿no? En el caso de la carga viva, 27 milímetros, y al tener una deflexión de 18.4, el estado es aceptable. Igual en el de carga viva, una deformación actual menor a la permitida. Los ratios de diseño límites que me van a indicar, y el diseño del software que puede observarse con un ratio menor a 0.95 que se considera aceptable. Igual en las correas, el ratio de diseño que no exceda 0.95. El diseño de arrastres simplemente por fuerzas axiales, por eso lo quitamos de la vista escalada.
y algún diseño de soldadura en las conexiones del tijeral que se puede hacer por hojas de cálculo con las fuerzas obtenidas de un envolvente. ¿Ok? Entonces, esos han sido algunos aspectos que se pueden tomar en cuenta de manera breve en el diseño estructural y el modelado. Espero poder traerles alguna información adicional respecto a otros proyectos. Y entonces vamos a dejar el video hasta este punto. Muchas gracias por seguirnos. Si tienen alguna consulta o comentario, pueden dejarlo en los comentarios del video. Y si les gustó la explicación breve, quizá no quise hacerla demasiado extensa, pueden seguir a la página de YouTube para poder seguir presentando estos videos, ¿ok? Muchas gracias. Hasta luego.